Al sur de la línea ecuatorial, en un territorio que por sí solo ocupa casi la mitad de un continente, ¿cómo empieza el día? En Río de Janeiro, cuando apenas amanece, los barcos pesqueros regresan a la orilla. En lo más profundo de la selva amazónica, los habitantes de un pequeño poblado se lavan la cara con agua del río. Y en Sao Paulo, millones de personas suben al metro casi al mismo tiempo. En este recorrido vamos a caminar juntos por las calles, los mercados, los bosques y las costumbres cotidianas de su gente. Detrás de una simple taza de café, del ritmo de la música callejera o de la mesa dominical en familia, hay una realidad que ninguna cifra oficial logra contar por completo. En los próximos minutos exploraremos desde la economía hasta la vida nocturna, desde el campo hasta el sector tecnológico. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es donde estás. Así quienes viven cerca podrán encontrarse. Ahora sí, comencemos. Ubicado al este de Sudamérica, con una larga franja costera sobre el Océano Atlántico, este país cubre aproximadamente la mitad de la superficie del continente. Su capital, Brasilia, fue diseñada desde cero en la década de 1960 y llama la atención por su trazado urbano en forma de avión. Se gobierna como una república federal, dividida en 26 estados y un distrito federal, cada uno con su propio gobernador y asamblea legislativa, y con un amplio margen de autonomía. Con más de 210 millones de habitantes, la lengua oficial es el portugués, aunque el acento cambia notablemente de una región a otra. Desde el litoral de Río de Janeiro hasta el puerto fluvial de Manaos, desde las calles históricas de Salvador hasta los pueblos agrícolas del sur, cada rincón tiene su propio ritmo de vida. Con cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el país reúne en un solo territorio la inmensa cuenca forestal que alimenta el río Amazonas, las llanuras fértiles del sur y las altiplanicies del centro. La población se concentra sobre todo en la franja costera y en la región sureste, mientras que amplias zonas dentro de la selva permanecen escasamente pobladas. Esta distribución desigual explica por qué tanta gente se agrupa en las grandes ciudades. Allí se concentran el empleo, la educación y una infraestructura mucho más desarrollada. En cambio, en las zonas rurales predominan las tierras de cultivo y los pequeños asentamientos junto a los ríos, con un ritmo de vida completamente distinto. São Paulo, con su horizonte de rascacielos, es considerada la ciudad más poblada del hemisferio sur. Por la mañana sus avenidas se llenan de autobuses y motocicletas, y al caer la noche se llenan de vida en restaurantes y bares. En Río de Janeiro, la ciudad parece encajonada entre montañas y mar. En las playas de Copacabana e Ipanema corren los madrugadores, y por la tarde llegan las familias. Los parques urbanos, como el Ibirapuera en São Paulo, se llenan los fines de semana de gente haciendo picnics o paseando en bicicleta. En las periferias, las favelas forman parte inseparable del paisaje urbano, con un tejido social propio marcado por la solidaridad vecinal. Mucho antes de la llegada de los europeos, estas tierras estaban habitadas por numerosos pueblos originarios. A comienzos del siglo XVI, marineros portugueses desembarcaron en la costa y dieron inicio al período colonial. Las plantaciones de caña de azúcar y, más tarde, la explotación de oro definieron durante largo tiempo la columna vertebral económica del territorio. El trabajo forzado de millones de personas, traídas desde África, se convirtió en uno de los pilares de la identidad cultural actual. En el siglo XIX se proclamó la independencia y el país pasó de imperio a república. Hoy, en la arquitectura colonial de Río de Janeiro, en el centro histórico de Salvador y en los pueblos mineros de Minas Gerais, todavía se pueden leer las huellas de esa historia. La vida nocturna cambia de carácter según la ciudad. En Río de Janeiro, los bares junto al mar se llenan de samba, mientras que en São Paulo
Los clubes de música electrónica permanecen abiertos hasta la madrugada. En los pueblos pequeños, en cambio, la noche se reduce a una plaza tranquila donde los amigos conversan frente a algún puesto de comida callejera. Calles que durante el día parecen apagadas, se transforman por completo cuando caen las luces y suena la música. En 2026, el salario mínimo mensual ronda los 1.621 reales, unos $300. El salario bruto promedio se sitúa cerca de los 3.200 reales, aproximadamente $630, aunque la cifra varía enormemente según la región. En una zona céntrica de São Paulo, alquilar un apartamento de un dormitorio cuesta entre 2.500 y 3.000 reales, entre 480 y 560 dólares, y ese monto baja considerablemente a medida que uno se aleja del centro. Los gastos básicos mensuales de una persona, incluyendo mercado, transporte y servicios, rondan también los 3.200 reales, unos $630. Para quien vive del salario mínimo, el alquiler puede consumir la mayor parte del ingreso, por lo que compartir vivienda con familiares o convivir con otras personas se ha vuelto una solución habitual. Entre las figuras que dejaron huella en la ciencia y la literatura del país, se cuentan escritores considerados pioneros de la literatura moderna y médicos reconocidos por sus investigaciones sobre enfermedades tropicales. Sus nombres siguen presentes en bibliotecas universitarias, en calles y en los programas escolares. Varias plazas llevan su nombre. La cultura académica, especialmente en las universidades públicas, se apoya en una fuerte tradición investigadora, con instituciones de reconocimiento internacional en medicina, ciencias agrícolas e ingeniería. Aunque la desigualdad de oportunidades educativas sigue siendo un problema, los programas de becas buscan facilitar el acceso a la universidad para estudiantes de bajos ingresos. El cuidado personal y la apariencia forman parte natural de la vida diaria. En las ciudades costeras, donde la cultura de playa es fuerte, hacer deporte y pasar tiempo al aire libre es algo común. La forma de vestir varía de una región a otra. En las grandes ciudades, las tendencias internacionales se adoptan rápidamente, mientras que en el campo predomina una ropa más sencilla y práctica. Los salones de belleza y las peluquerías, sobre todo para las mujeres, funcionan también como espacios de socialización, donde las conversaciones pueden alargarse durante horas mientras se arreglan el cabello. Esta diversidad da lugar a una cultura de la imagen que no encaja en un solo molde. El país participa activamente en bloques comerciales regionales y en foros económicos internacionales. Gracias a la exportación de productos agrícolas, mantiene vínculos comerciales sólidos con numerosos continentes. Sus relaciones con organismos internacionales abarcan tanto la cooperación económica como las políticas ambientales, en particular los debates globales sobre la protección de la selva amazónica. Estas conexiones se reflejan en la vida cotidiana de muchas maneras, desde el precio de los productos exportados hasta el impacto de la inversión extranjera en el empleo. En los pueblos pequeños y en los barrios, las relaciones de vecindad forman una red de apoyo muy sólida. Cuidar al hijo de un vecino o compartir comida en momentos de necesidad se considera algo normal. Las reuniones familiares del domingo, donde se juntan varias generaciones para comer juntas, siguen siendo una tradición muy viva. Un extranjero invitado a una casa suele recibir una bienvenida calurosa, y los anfitriones insisten en que nadie se levante de la mesa con hambre. Esta cultura de solidaridad se mantiene incluso en el anonimato de las grandes ciudades. La agricultura es uno de los pilares más fuertes de la economía nacional. El país figura entre los principales productores mundiales de soja, café, caña de azúcar y carne de res. Esta producción se sostiene tanto en grandes explotaciones mecanizadas del interior como en la agricultura familiar de pequeña escala,
que sigue siendo clave para la economía rural. En cuanto a la distribución del ingreso, existen diferencias notables entre las grandes ciudades y el campo, y entre el norte y el sur. Mientras la región sureste concentra más fuerza económica, el norte y el noreste continúan sus esfuerzos de desarrollo. Gracias a las redes sociales, la población joven sigue de cerca la agenda global y no duda en alzar la voz sobre temas como identidad, medio ambiente e igualdad de género. El nivel educativo crece rápidamente en las grandes ciudades, mientras que en las zonas rurales el acceso a la escuela todavía enfrenta obstáculos. El arte urbano, en especial el graffiti, se ha convertido en un espacio donde los jóvenes expresan sus mensajes sociales. Algunas calles de São Paulo están completamente cubiertas de murales de colores. Esta energía impulsa buena parte de la producción cultural del país. Un visitante que llega al país suele aterrizar en los aeropuertos internacionales de São Paulo o Río de Janeiro, desde donde puede tomar autobús, metro o taxi hacia el centro de la ciudad. La red de carreteras es extensa, aunque su estado varía mucho según la zona. Algunas rutas principales están en excelentes condiciones, mientras que los caminos rurales pueden presentar dificultades. El transporte ferroviario de pasajeros es limitado, mientras que los sistemas de metro urbano, sobre todo en São Paulo, registran un uso muy intenso. Dado el enorme tamaño del país, los vuelos internos juegan un papel esencial en la conexión entre ciudades. Las mujeres ocupan un papel cada vez más visible en la educación y en el mundo laboral. Desde hace años, el porcentaje de mujeres en las universidades supera al de los hombres, aunque crece el número de mujeres en puestos directivos. En las zonas rurales todavía predominan los roles familiares tradicionales. La representación femenina en la política es motivo frecuente de debate. Desde los consejos municipales hasta el Parlamento Nacional, el número de diputadas aumenta de forma lenta pero constante. En el ámbito cultural, escritoras, músicas y cineastas han logrado un reconocimiento internacional destacado. La legislación laboral regula con detalle derechos como las vacaciones anuales, la indemnización por antigüedad y el pago de horas extra. Además, la ley obliga a pagar a los trabajadores un salario adicional al año, conocido como el 13º sueldo. Los sindicatos, sobre todo en la industria y el sector público, mantienen una fuerte tradición organizativa y juegan un papel importante en las negociaciones colectivas. El sistema de seguridad social cubre pensiones y servicios de salud a través de una estructura amplia, aunque millones de trabajadores del sector informal quedan fuera de estas protecciones. En los últimos años, los polos tecnológicos de São Paulo y sus alrededores se han convertido en uno de los ecosistemas de startups más grandes de la región, destacando especialmente las empresas de tecnología financiera. Muchos jóvenes desarrolladores consiguen trabajar de forma remota para compañías internacionales, lo que aporta ingresos en divisas a la economía local. La industria de los videojuegos también crece con fuerza. Estudios independientes desarrollan proyectos inspirados en la cultura local que ya empiezan a destacar en plataformas internacionales. Los centros de incubación tecnológica dan a los recién graduados la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos reales. La mayoría de la población se identifica como cristiana, aunque en los últimos años la afiliación a las iglesias evangélicas crece rápidamente, mientras el porcentaje de católicos tradicionales disminuye poco a poco. En las ciudades, la práctica religiosa se vive de forma más flexible, mientras que en las zonas rurales, la iglesia sigue siendo el centro de la vida social. Entre las generaciones más jóvenes, se observa un menor apego religioso. Aún así, las fiestas religiosas, sobre todo los festejos de junio,
continúan siendo una ocasión de encuentro social importante tanto para creyentes como para quienes no lo son. La migración del campo a la ciudad ha provocado un crecimiento urbano rápido y, en ocasiones, desordenado en las periferias de las grandes ciudades, lo que ha incrementado la demanda de vivienda e infraestructura. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo un problema recurrente, y el empleo informal, aunque ofrece una salida para muchos, también genera inseguridad laboral. Las políticas públicas buscan enfrentar estos retos mediante programas de asistencia social y proyectos de capacitación profesional. En las grandes ciudades, la rutina matutina empieza temprano. Los trabajadores se suben a autobuses y trenes abarrotados para recorrer largas distancias. En las regiones cercanas al Ecuador, el cambio de estaciones apenas se percibe, mientras que en el sur, los inviernos son frescos e incluso hay heladas en algunas zonas altas. Los mercados callejeros cambian de color según la temporada. En verano, abundan el mango y la papaya, y en invierno predominan los cítricos. Con la economía más grande del continente, este país comparte una extensa frontera con varios países vecinos y desempeña un papel activo en los bloques comerciales regionales. El comercio a través de ríos y carreteras fronterizas sostiene directamente la economía de las ciudades limítrofes. Esta posición estratégica favorece en las zonas fronterizas el surgimiento de una cultura bilingüe, mercados mixtos y festivales compartidos entre comunidades de distintos países. Mientras las grandes ciudades viven una modernización acelerada, los pueblos pequeños y las zonas rurales conservan en gran medida su forma de vida tradicional. Las generaciones jóvenes crecen conectadas a las redes sociales y a la cultura global, pero sin rechazar las tradiciones que les transmiten sus mayores. En una misma boda pueden convivir la música moderna y un baile folclórico centenario. Los jóvenes profesionales, que llevan un ritmo de vida urbano acelerado, suelen pasar los fines de semana en los pueblos donde viven sus abuelos. Esta capacidad de convivir entre lo antiguo y lo nuevo demuestra que la identidad cultural del país no está congelada, sino en constante transformación. La amplia capacidad agrícola, los abundantes recursos naturales y una población joven le dan al país un potencial económico considerable, reforzado por su diversidad cultural y el dinamismo de sus industrias creativas. Por otro lado, la desigualdad de ingresos, las diferencias de desarrollo entre regiones y las carencias de infraestructura siguen representando desafíos concretos para muchas personas. Las mejoras en los sistemas de educación y salud avanzan de forma lenta pero constante, mientras que el crecimiento del sector tecnológico abre nuevas oportunidades de empleo. El panorama no es ni completamente prometedor ni completamente difícil. Es, más bien, el retrato de una sociedad en movimiento constante, que combina fortalezas notables con problemas que aún deben resolverse. Hoy no solo nos asomamos a la superficie de Brasil, sino también a su vida cotidiana, a su gente, su cultura, su economía y su futuro. Desde las profundidades del Amazonas hasta los rascacielos de São Paulo, desde el ritmo tranquilo de los pueblos costeros hasta la vida nocturna de las grandes ciudades, exploramos juntos muchas caras de este país. ¿Y tú? ¿Qué dato te pareció más interesante? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos vemos en el próximo documental sobre países